Buenas noches, profesor Pablo. Espero que esté pero que muy bien. Mi nombre es Luis Suárez y este es mi video hablando acerca de la revolución industrial y su vinculación con las relaciones públicas. Comencemos hablando del periodo donde comienza la revolución industrial, 1740-1840 aproximadamente, la primera revolución industrial. Pero no voy a profundizar mucho en lo que fue los inventos que se hicieron para la época, que cabe destacar que fueron de suma importancia, por supuesto que sí. Sin embargo, este video va un poco más dirigido hacia los movimientos sociales que surgen, las causas y consecuencias y movimientos sociales que surgen debido a la revolución industrial. Con la revolución industrial se vive otro gran cambio en la historia, en la forma de vivir. Se pasa de un sistema rural de producción manual basado en la agricultura a un sistema de producción industrial en las grandes ciudades. La revolución industrial comienza en Inglaterra debido a una serie de cambios, y debido a esta serie de cambios desaparece el poder absoluto del monarca y los súbditos de la monarquía pasan a ser ciudadanos que pueden tomar sus propias decisiones y elegir su propio destino. Además, en Inglaterra se dan una serie de condiciones ideales y comienza lo que sería el capitalismo, y con ello, a partir de allí, surge la revolución industrial. La revolución industrial genera dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. Básicamente la burguesía era los empresarios y el proletariado era la clase obrera, la clase obrera que básicamente trabajaba para los burgueses. Con esto, en Inglaterra hay un éxodo masivo de personas del campo a las grandes ciudades, y estos campesinos, para poder subsistir, se veían obligados a rentar sus fuerzas para trabajar a la burguesía. La revolución industrial sin duda generó grandes avances para la industria. Sin embargo, a nivel social se quedaba un poco corto, quedó muy corta, ya que la clase obrera no resultaba tan beneficiada como los burgueses. Debido a esto, surge el movimiento obrero, que toma un periodo a partir de 1789 hasta 1914 aproximadamente, y es el movimiento que es una respuesta. Es un movimiento que surge en Inglaterra durante la Revolución Industrial, y forma una respuesta agresiva por parte del proletariado hacia los empresarios, hacia los burgueses, porque estos eran explotados sometiéndose a largas jornadas laborales, y muchas veces el sueldo era miserable, ¿no? Un sueldo que no alcanzaba para cubrir los gastos. ¿Por qué sucedía esto? Bueno, los empresarios burgueses se veían influenciados por la ideología capitalista y tenían que conseguir el mayor beneficio al menor coste. Entonces sometían a las personas a largas jornadas laborales, como de 16 horas, con un sueldo miserable. Y lo peor es que muchas veces mujeres y niños trabajaban en estas fábricas la misma cantidad de horas y solo le pagaban la mitad del sueldo, lo que hacía que, por supuesto, los burgueses se enriquecían, y bueno, ni mucho menos hablar de que el proletariado tenía algún tipo de atención médica ni de vacaciones. Los obreros, al darse cuenta, se reflexionan y saben que pueden darse a considerar unas mejoras laborables. Entonces el movimiento obrero defiende principalmente dos ideologías, el marxismo y el anarquismo. Sin embargo, no voy a profundizar mucho en estas teorías. Sabemos que son movimientos un poco socialistas, entonces no vamos a ingresar aquí entre qué es mejor entre el capitalismo y socialismo. Entonces, los obreros exigir la mejora salarial y la reducción de la jornada de trabajo, la lucha también, empieza también una lucha contra las máquinas. Sin embargo, los obreros se dan cuenta que las máquinas no son el problema. Pasan a protestar seriamente contra las acciones de la burguesía, ya que estos burgueses tenían en ese momento mucho poder y podían encarcelar a las personas que protestaban libremente.
Entonces, a este punto empezaron a surgir los sindicatos. Tras varias protestas se reconoció el derecho a los trabajadores y en 1824 se funda la primera asociación y coalición de trabajadores. Es básicamente la creación de los sindicatos en 1824 y 1825. Eh, y bueno, tiene sus consecuencias positivas. En 1818 se limitan las jornadas diarias de trabajo, en 1819 se prohíbe trabajar a niños menores de 9 años, en 1842 niños y mujeres ya eran pagados por igual, o sea, bueno, niños mayores de 9 años y las mujeres eran pagadas igual. Y bueno, posteriormente el mayor logro que tuvo esta asociación fue que pasó de ser, logró que pasaran de ser de 16 horas, luego 12, a hacer 8 horas de trabajo la jornada. Entonces tenemos que para la época mejoran un poco las condiciones laborables, sin embargo seguían existiendo esta lucha, este conflicto entre la clase obrera y la burguesía. La burguesía totalmente un capitalismo muy salvaje y bueno, los obreros no quiero decir socialistas, pero eh, sí defendiendo o exigiendo unas mejores condiciones laborables para poder subsistir. Entonces, en 1906 se crea el primer gabinete de relaciones públicas y es aquí un punto importante, sí, en la revolución industrial. ¿Por qué? Porque en este punto, este gabinete creado por Ifli se empieza a concientizar a los empresarios de la importancia de tener una imagen positiva hacia sus públicos internos. Para la época había muchas protestas, muchos conflictos, que hacía que muchas de las industrias entraran en paro y por supuesto representaba pérdidas para los burgueses. Se creó el gabinete, los empresarios empiezan a concientizar sobre los públicos internos y otro detonante de este cambio, de esta concientización, es cuando en 1913-1914 John Rockefeller contrata a Ifli, que es el padre de las relaciones públicas. ¿Por qué? Porque para la época debido a una serie de sucesos desafortunados y sangrientos, debido a una huelga de mineros en la cual murieron aproximadamente 53 mineros, la imagen de John Rockefeller, bueno, que fue altamente afectada, ya que él estaba a cargo de esas empresas, fue altamente afectada. Entonces contrata a Ifli para mejorar positivamente su imagen. ¿Qué hace Ifli? Acerca a John Rockefeller para que escuche a sus empleados, invita también a la prensa para que capture este momento y adicional, John Rockefeller hace esto. Debido a esto crea la Fundación Rockefeller. Esto hace que la popularidad de Rockefeller aumente muchísimo, ya que no solo era un empresario, sino que se preocupaba por el público interno. Bueno, esta era la imagen que la prensa dio a relucir, entonces la popularidad de Rockefeller estalló. Entonces, ¿por qué es importante también este hecho? Porque al momento de crear la Fundación Rockefeller, esto da pie e impulso a que se creen otras fundaciones filantrópicas que ayudan a lo que sería la clase obrera o bueno, a las personas necesitadas. Entonces, a modo de conclusión, la revolución industrial como actual, yo digo, puedo decir que actualmente es un avance, una revolución industrial, un avance tecnológico, por supuesto que sí. Sin embargo, en la historia de la humanidad ha tenido una gran avance en lo que es la tecnología. Sin embargo, en lo que es las ciencias sociales está un poco atrasada. Y para la época se vio reflejado aún más porque la revolución industrial genera un cambio en la manera del vivir del ser humano y las ciencias sociales llegan después con la exigencia de las mejores condiciones para las personas. Llega lo que sería la lucha entre la burguesía y la clase obrera,
Y bueno, al final esto se compensa un poco debido a una serie de acciones, y las relaciones públicas en este punto concientizan un poco a lo que serían los empresarios y da paso y pie para unas mejores estrategias de organización. Por supuesto que no todos estos resultados se deben a las relaciones públicas, sin embargo, este es un punto muy clave, es sobre todo el punto en el que IFLI es contratado por John Rockefeller. Entonces, esta sinergia de todo lo que sucede de la revolución industrial, la creación de la asociación de la clase obrera, de los sindicatos, todo esto busca en pro de mejorar las condiciones del ser humano, lo cual se ha logrado, y es algo digno de, es algo digno de saber, es algo de historia muy importante. Esto fue todo, profesor, espero que les haya gustado muchísimo mi video y nos vemos luego.